¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, si os parece bien, damos comienzo a la entrevista, aunque como iréis descubriendo a lo largo de esta, más que una entrevista, se trata de una charla coral con Pablo en la que, pues bueno, seguro que conseguimos distraernos de esta rutina que nos ocupa a todos. Lo primero que tenemos que hacer es dar las gracias a la escuela, dar las gracias a Barreira Arte y Diseño por brindarnos la oportunidad excepcional de poder hablar con Pablo en primera persona y de encontrarnos con él digitalmente, porque siempre es una oportunidad excepcional, sobre todo a Laura y a Giovanni. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Sergio Hernández. Yo soy parte de la clase de guionistas del máster que prepara Barreira y también está a mi lado mi compañero Borja. ¿Qué tal, Borja? Hola, ¿qué tal? Yo soy Borja Aracil y yo formo parte del máster de Filmmaker y vengo en representación de todos mis compañeros aquí para hablar con Pablo y conocer un poco más de su persona. Vamos a presentar brevemente a Pablo porque, aunque seguro que todos sabéis quién es, nunca está de más recordar la cantidad de cosas que ha hecho porque no son pocas. Pablo Berger es director, es guionista y es productor. Estudió en la New York University y ha dirigido películas como Torremolinos 73, Abracadabra y la aclamada Blancanieves. Además, trabaja el audiovisual de forma totalmente transversal. También ha hecho publicidad y videoclips. Ha trabajado con actores y actrices de la talla de Maribel Verdú, Javier Cámara, Candela Peña, Antonio de la Torre o José Mota, entre muchísimos otros. Y por supuesto ha cosechado decenas de premios por parte de la academia y de la crítica especializada, que siempre le ha alabado. Uno de sus mayores estandartes, sin duda, es el Goya Mejor Guión Original, conseguido por la escritura de Blancanieves en el año 2012. Y por supuesto es en el plano individual, porque en lo que respecta a sus películas y a todos sus equipos con los que ha formado parte, pues cosechan decenas de premios y de nominaciones. Además, su labor se encuentra vinculada, por supuesto, al mundo de la docencia y por ello tuvimos la ocasión de trabajar a su lado, los guionistas, durante el pasado mes de diciembre en las aulas de Barreira como parte del máster en un workshop sensacional. Y no podemos sentirnos más afortunados al respecto. Así que dicho todo esto, solo nos queda darte la bienvenida, Pablo. Bienvenido. Pues nada, muchísimas gracias. Encantado de reunirme con vosotros, aunque no sea físicamente, pero sí virtualmente. Y nada, pues aquí estoy para charlar, como tú bien has dicho. Esto no es una entrevista, esto es un encuentro Uh entre -huh. cineastas y hablar de lo humano, de cine, de lo divino, de lo que queráis. Bueno, la primera pregunta es obligatoria, que es ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando todo esto? Bien, curiosamente, mi vida no ha cambiado demasiado. Sí que es verdad que como director y como guionista estoy muy acostumbrado al confinamiento cuando estás escribiendo, preparando una película. Y desde que ha empezado toda esta pesadilla, he seguido trabajando en mi último proyecto y sí que también comunicándome con el equipo. Sí que es verdad que en la rutina diaria, obviamente, ha cambiado bastante, especialmente la última semana porque hasta hace poquito estaba siguiendo trabajando en mi oficina, pero ahora que estoy en casa, mi oficina ahora es el cuarto de mi hija. No es donde estoy ahora, que estoy en el salón de mi casa, pero sí que es verdad que le he quitado su cuarto por las mañanas, que es donde estoy trabajando. Pero bueno, bien, hay que ser positivo y al final, como en el cine, los rodajes son duros, pero al final siempre se acaban y esto es igual, es una experiencia dura, es como si fuese un rodaje durísimo, pero se acabará y saldremos de esta, seguro. Claro. Pues vamos a empezar hablando, si te parece, de los inicios, que seguro que aquí el compañero Borja tiene muchísimas cositas que comentarte. Sí, mira, para empezar del inicio vamos a hablar de tus inicios sobre todo. Es algo que yo creo que a nosotros como estudiantes nos gusta mucho plantear, es el hecho de qué pasa cuando tú acabas el corto de madre y te da la oportunidad de ir a Nueva York y estudiar. ¿Cuáles fueron esas sensaciones, ese aprendizaje y qué supuso para ti? Sí que es verdad que mi primer corto fue Mama, pero bueno, mamá, madre, ama, Ay, todo sí, significa lo mismo. Pero bueno, es de madres de mi mamá, amigo de perdón. Oye, pero es demasiado reciente, porque vamos a hablar de Mama, yo lo hice en el 88, 89, cuando se estrenó. Eh, un corto clave para mí, porque sí que me permitió conseguir una beca para estudiar cine en Nueva York. Y como tú bien has dicho, fue un momento clave. Y como estamos entre cineastas, utilizaremos la terminología de guión, fue un punto de giro, fue un turning point en mi vida absoluto, porque estamos hablando del año 90.
Nueva York, sin duda, en ese momento era la capital del mundo, tanto económicamente, pero a mí lo que me interesaba era la cultura, era la capital cultural del mundo. Y iba a ir a una de las grandes escuelas, si no la escuela más importante de cine americana, que es la New York University, a estudiar un máster donde muchos de mis grandes mitos como Scorsese o Jim Jarmusch o Spike Lee habían estudiado, o sea que para mí fue como un momento inolvidable. Recuerdo perfectamente la imagen de tener las maletas hechas, dejar mi cuarto con los pósters de cine, los libros de cine, las cintas de VHS y decir, mira, empieza una nueva etapa de mi vida. ¿Qué hubiese sido de ti, Pablo, si no te hubiesen dado aquella beca, si te hubieses quedado aquí en España? ¿Qué cosas crees que habrían cambiado de tu vida? Pues a mí me gusta muchas veces utilizar la sabiduría popular o el oráculo. Por ejemplo, a mi madre le gustaban mucho los refranes, ¿no? Y siempre decía, todos los caminos llevan a Roma. Y es verdad. Yo estoy seguro que hubiese sido un cineasta, porque había hecho cortos y lo que deseaba era contar historias, pero hubiese sido otro, seguramente hubiese sido otro porque yo pasé casi 10 años en Estados Unidos. Yo creo firmemente en las escuelas de cine, pero si no vas a una escuela de cine tampoco pasa nada. Por ejemplo, yo puedo contar la anécdota de uno de mis grandes amigos cuando estaba empezando, Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia fue el director de arte de mi primer corto, Mama. Alex no fue a una escuela de cine y ya tenía una carrera como director estupenda. Yo he ido a una escuela de cine y también tengo una carrera. O sea que lo importante es la pasión y el deseo de llegar. Y cuando te encuentras un obstáculo, las cosas no van como tú soñabas, pues siempre hay que buscar otra solución o otra alternativa. Claro. Cogiendo el testigo que apuntabas como ese primer punto de giro, ese primer gran punto de giro en tu vida, de la marcha hacia Nueva York, yo quería hablar bueno, lo que supone el adentramiento en el segundo acto de tu vida, por retomar el testigo, como decía, y hablar en términos cinematográficos, y preguntarte qué se te pasaba por la cabeza cuando vuelves aquí a España, después del éxito que habías tenido en Estados Unidos y los rodajes que habías estado experimentando, y te lanzas a rodar Torremolinos 73. ¿Qué le pasaba por la cabeza a aquel Pablo Berger? Bueno, yo creo que ha sido muy generosa la palabra éxito. No sé si la palabra, yo no le llamaría éxito. Sí diría que viví 9 años en Nueva York, fui muy feliz en Nueva York, estuve 4 años haciendo el máster, luego empecé a trabajar en la New York Film Academy, trabajé en el cine americano independiente, me casé, o sea, tenía una vida. Justo hice lo contrario que parecía que tenía que haber hecho. Yo no volví a España por ninguna razón, que se me había acabado el visado. Tenía un visado legal, trabajaba legalmente, tenía una vida en Estados Unidos, pero curiosamente el primer guión que escribí de largometraje, Torremolinos 73, se desarrollaba en España. Entonces volví con mi mujer, que también fue una persona clave en decidir volvemos a España. Y lo que me encontré es una España muy diferente a la que yo dejé. Yo me fui en el 90 y volví en el 99. Una industria donde apenas conocía a nadie, donde tenía que empezar de cero y donde yo, aparte de ser de Bilbao, que los de Bilbao sabes que tenemos fama de ser, yo venía muy crecido, venía ya con mi máster de la New York University y venía con mi guión de Torremolinos 73 porque lo había escrito en Nueva York y pensaba que me iban a poner una alfombra roja y que los productores iban a lanzar a mis pies y me iban a producir mi primer largometraje, mi ópera prima, así, en un año. Y la realidad fue otra, me encontré con puertas cerradas, con productores que no les gustaba el guión de Torremolinos 33, que no creían que un proyecto que mezclase años 70, pornografía, tragicomedia, mezcla de géneros. Y me costó muchos años. Fue un periplo, un vía crucis, fueron 5 años. Y tuve la suerte de encontrarme en el camino con un joven productor, Tomás Cimadevilla, que también estaba empezando, que le encantaba mi corto Mama y decidió producir la película, pero fue un proceso largo, no, en el que aprendí mucho y en el que no me arrepiento de nada de lo que pasó, pero no puedo decir que fue llegar y besar el santo. Bueno, también fue... Sí, Borja. Así, bueno, que en referencia a eso,
que es un poco, al final, tú tienes un sello único, que es un poco el estilo Berger, que también se ve, pues eso, en Torremolinos 73, en Abrada Cadabra, un poco también en Blancanieves. ¿Y eso cómo se ha ido amoldando tu estilo a la industria y al mercado nacional? Porque es muy distinto. Mira, Cómo ha sido? Borja, no me gustaría sonar arrogante, pero sí que es verdad que he tenido la suerte de hacer las películas que quería hacer. También he hecho muy pocas. También esa es una razón de las por qué he hecho tan pocas, porque he hecho unas películas sin concesiones. Y eso fue una lección que aprendí en mi primer trabajo profesional, que fue Mama. En aquel trabajo era mi primera película y la hice desde las entrañas. Era una película que deseaba con todas mis fuerzas hacer. No hice concesiones, no hice una película para ganar festivales. Era una película que estaba llena de mis obsesiones. Yo siempre trabajo desde la obsesión. Y en todas mis películas lo que ha sido volcar las obsesiones en cada periodo. Por ejemplo, en Torremolinos 33 hablaba del deseo de tener hijos, hablaba de mi infancia, que eran los 70, hablaba del cine porno, hablaba de la educación cinematográfica, también hablaba mucho de cinefilia, mi cine está lleno de cinefilia. Entonces, cada película ha ido con una serie de obsesiones y lo que he tenido la suerte es que cada película ha funcionado en taquilla, de alguna manera. O sea, al final los directores nos dan crédito. Tuve la suerte de que primero Mama funcionó bien, ganó muchos festivales y dije, qué bien, hay un público que le interesa lo que estoy haciendo. Hice Torremolinos 33 sin pensar en el público de una manera concreta, sino pensando en la película que yo quería ver. Funcionó en taquilla y hubo premios, los productores no perdieron dinero. Pude hacer Blancanieves, que pasó lo mismo, funcionó bien en taquilla, tuvo premios. Volví a hacer Abracadabra, funcionó bien en taquilla, tuvo buenos resultados. Entonces, sí que he tenido esa suerte porque los productores lo que te dan es crédito para la siguiente. Entonces, sé que voy a hacer una cuarta película, pero aquí, nunca piensas a largo plazo. Los cineastas siempre pensamos, y también yo creo que es bueno pensarlo, pensar que cada vez que haces una película, yo siempre pienso que va a ser la última. Por eso lo doy todo e intento hacerlo lo mejor posible, porque sí que es verdad que cada película siempre es un reto. Y en relación a eso, ¿podemos preguntar en qué estás trabajando en estos momentos? Podéis preguntar, pero os voy a contar muy poco. La Bueno, verdad lo es que que soy sea. muy supersticioso. Soy muy supersticioso. Y como todavía la estamos armando, la película, no estamos hablando mucho de ella. Lo que sí que es verdad que es una película hermana de mis anteriores, es un guión mío y mantiene lo que yo creo que es el ADN de mi cine, que hay emoción, humor, sorpresas, música y sobre todo que formalmente intento que cada película sea como un paso adelante. Intento hacer algo que en el sentido estético y formal no se parezca a ninguna de las otras películas. Es como, yo considero que mis películas son como mis niños, mis hijos o mis hijas, y curiosamente cada una se parecen entre sí físicamente, aunque tengan el mismo ADN y el mismo espíritu, ¿no? Y afortunadamente en la película estoy trabajando con el mismo productor que Blancanieves y Abracadabra. Televisión Española está muy interesada en el proyecto, se va a comprar los derechos de antena, entonces se está armando, o sea que haré una cuarta película. Eso sí que os puedo decir que está en marcha y que sigo trabajando en este encierro en el que estamos todos. Estoy en estado permanente de comunicación, de trabajo con mis jefes de equipo y mis colaboradores estos días. Qué bien. Una de las cosas, Pablo, que nos entusiasmó a todos los alumnos del máster de guión, cuando trabajamos contigo el pasado mes de diciembre, que parece mentira que fuese hace escasos meses, pero parece que ha sido mucho más tiempo, es la dualidad de guionista y director, porque en realidad tú siempre nos has hablado de que los dos procesos son muy horizontales y que en tu caso van de la mano, pero yo quería preguntarte cómo influye uno sobre el otro en tu cosmovisión del cine, en ese universo Palo Berger. Sí, es curioso lo que comentas, porque yo le tenía un gran respeto al guión y empecé más como director. Mis primeros trabajos eran adaptaciones de cómics. Obviamente yo crecí con el cómic
mis primeros Super 8, incluso mi primer corto Mama era una adaptación de un cómic francés, entonces, pero era una cuestión de miedo. Entonces yo me consideraba director y pensaba que el guión cinematográfico estaba mucho más cerca de la literatura de lo que yo de lo que estaba muy cerca de la literatura, cosa que he descubierto que se aleja bastante de la literatura como tal. Pero eso fue un descubrimiento en la escuela de cine. Yo sí que al tomar cursos de guión en el máster con grandes profesores, el sentirme obligado a crear mis propias historias, guiones originales, y me di cuenta que lo que más me gustaba de todo el proceso cinematográfico fue la escritura de guión. Yo, curiosamente, es la parte en la que me imagino y sueño la película. Por eso, eso que dices, ¿cuál es la conexión entre el guionista y director? Y yo me considero guionista y director, y cómo influyen de una manera total. Incluso en esta conversación que tenemos un estudiante de guión y un estudiante de dirección, yo creo, si empezamos con Sergio, tú como estudiante de guión, yo creo que los guionistas tenéis que ser directores al mismo tiempo, sois guionistas, directores, y los directores de alguna manera también lo sois. Entonces, yo no puedo separar ese proceso, porque cuando yo estoy escribiendo el guión, yo estoy imaginando la película, la estoy dirigiendo por primera vez. Y yo creo que un guionista, cuando escribe la película, es el director de la película. Él ve los planos, aunque no hable de planos, él ve los movimientos de cámara, aunque no los explique. Él está diseñando el sonido, habla de sonidos, habla de vestuario, habla de dirección de arte. Yo siento un gran respeto por el guionista. O sea, yo creo que el guionista, o sea, aquí no quiero ahora de repente decir, no estoy de acuerdo con la teoría de autor de Cahiers de Cinema y la escuela francesa, pero en el que el director es el autor. Yo creo que el guionista es uno de los grandes autores. El guionista y el director son los autores, no solamente el director. Yo creo que yo tengo un gran respeto por los guionistas directores. No que no los tenga por los directores a secas, pero es que en el guión es la semilla, es donde comienza todo, ¿no? Claro. Fíjate que en el máster, desde luego, estamos contentísimos con la gran cantidad de profesores que vienen y que nos aportan enfoques diferentes, pero cuando llegaste tú el primer día dijiste, sacad una libreta e ir apuntando estas frases que os voy a decir, y lo primero que dijiste es, el guionista es un realizador. Y yo la tengo, vamos, en el cuarto en mayúsculas porque me parece un consejo valiosísimo. Pues me alegro porque yo también, yo aprendí mucho, obviamente, cuando yo doy talleres, muchas de las cosas que yo comparto tal vez son cosas que a mí me han dicho, que yo he leído, o que a mí en el proceso me han parecido importantes. El guionista es un cineasta, el guionista es un director, el guionista tiene que pensar en planos, el guionista va a aprender más del montador, del cámara, del diseñador de sonido que de los clásicos, con todo mi cariño por los clásicos. O sea, el guionista está más cercano del cineasta que del autor literario, ¿no? Y entonces yo creo que es importante. Y a mí me costó entenderlo y de ahí tenía mi miedo, porque yo fui por ciencias, yo tengo una ingeniería, yo no fui... Entonces, ni tampoco era el que sacaba los sobresalientes en las redacciones del colegio, pero sí que es verdad que yo siempre había sacado fotos, me había apasionado el cine, había dibujado, había una parte en mí que me interesaba la parte visual, ¿no? Y de ahí que el curso que hice con vosotros, que es la parte a mí que más me interesa del cine, es lo que hace al cine único, que es escribir en imágenes, que es el curso que hice con vosotros y que tú me has echado unas flores y yo os echo de vuelta porque disfruté muchísimo. O sea, disfruté muchísimo el curso que hice con vosotros. Ese fin de semana intensivo que pasamos juntos en Valencia, en Barreira, para mí fueron estupendos. Claro, ahora luego hablaremos de ello con más atención, pero para cerrar este bloque hay que resaltar que además eres productor y en relación a esto yo creo que se conforma una trinidad audiovisual tremenda, ¿no? Que es la parte de guionista, la parte de director, la parte de productor. ¿Crees que es necesario para adentrarse en el mercado nacional, en la industria en la que vivimos a día de hoy, ser consciente de los pasos que se tienen que llevar desde que uno abre prácticamente el ordenador y comienza a escribir hasta que termina el rodaje? ¿Cómo de necesario es saber compaginar la faceta de guionista, director y productor, aunque uno pertenezca tan solo a uno de esos apartados? A mí me parece fundamental y sin duda esa fue una de las cosas que aprendí cuando fui a estudiar cine a la Universidad de Nueva York. La Universidad de Nueva York es la costa este y ahí lo que forman son cineastas independientes. Cuando en Nueva York o en Estados Unidos se habla de cineasta independiente, es aquel que escribe, que dirige, que monta, que produce, que incluso diseña el sonido
incluso actúa en películas. Entonces yo me formé durante 4 años en ese espíritu y yo creo mucho en ese espíritu. Yo creo que el guionista, director, productor, que de alguna manera tiene una visión global es fundamental. No creo que hay que compartimentar, porque de alguna manera el que tiene que tirar del carro, y esa es mi experiencia en todos mis proyectos, es el director. Y si también es parte productor, yo en mis películas siempre soy productor minoritario. Yo he tenido la suerte de trabajar con grandes productores. Mi primer productor, Tomás Cimadevilla, también productor del Otro lado de la cama, de Días de Fútbol, fue una experiencia muy buena, que me dejó hacer la película y que me dio libertad. El productor que tengo actualmente, Ivonne Cormenzana y su socia Sandra Tapia con Ignasi, también están ahí ayudándome a hacer las películas, pero de alguna manera ellos aceptan que yo también sea parte del proceso. Yo siempre estoy en el proceso y voy a los mercados, y también es importante que sepamos cómo se financian las películas. Yo creo que el director tiene que saber cuál es el proceso, verdaderamente el mecanismo de cómo se saca una película. Y otra parte importante que muchas veces nos olvidamos es cómo se vende una película. El director también es responsable de cómo esa película se tiene que vender, se tiene que presentar y se tiene que exhibir, que es fundamental, porque si la gente no va a ver la película, no tiene sentido hacer cine. Totalmente. Sí, es cierto. Y hablando un poco sobre eso de la figura del productor y de cómo vender, vamos a hablar de Blancanieves, que al final es una película que se ha convertido en un clásico del cine español. Y te queríamos preguntar de qué forma convenciste a los productores para sacar adelante un proyecto que es muy arriesgado porque juega con el blanco y negro, con al final revisionar las películas mudas y cómo fue esa aventura. Pues el proceso fue largo, ¿no? Digo que fueron 8 años, fue un proceso muy largo. Todas mis películas se han cocinado a fuego lento, entonces, sin duda, hubo muchísimos prejuicios para poderla financiar. Yo venía de haber hecho Torremolinos 73, era una película que había funcionado muy bien en taquilla, había ganado un montón de premios en el Festival de Málaga y se había vendido a todo el mundo, nominaciones a los Goya. Yo pensaba que iba a ser fácil financiar o producir mi segunda película y la realidad fue muy, muy diferente. También es verdad que era un proyecto absolutamente a contracorriente. Era un proyecto básicamente, entre comillas, imposible. Una película muda, una película en blanco y negro, una película que el ratio era cuadrada, una película de alto presupuesto, de época. La verdad es que toqué todas las puertas y empecé por la primera, la más normal, que fue el productor de Torremolinos 73 y el coproductor, que era el Nimbus, que era una productora danesa. Y los dos me dijeron de una manera, mira, Pablo, jamás se va a producir esta película, es imposible, te queremos, nos gustaría producirla, pero no se puede hacer una película muda y blanco y negro en el siglo XXI y además estrenarla en los cines, ¿no? Y de un presupuesto tan alto. Pero como, sobre todo, no sé, talento no sé si tengo, pero tozudez, muchísimo. Y soy de piñón fijo y soy monotarea y creía tanto en el proyecto, deseaba tanto hacer esta película que obviamente con el apoyo de mi colaboradora más cercana, que es mi mujer y uno de mis productores, conseguimos aguantar el tirón y llegar a hacerla, pero no fue nada fácil sacarla adelante. Pues nosotros nos alegramos de que se sacara adelante porque nos parece una joyita. Y, por ejemplo, los de Filmmaker hemos estado hablando sobre esta película y había una pregunta que nos llama mucho la atención, que es un poco la teoría del color que hay detrás de una película en blanco y negro, porque al final parece muy sencillo, pero yo creo que hay mucho detrás. Sí que es verdad que antes de que empiezas una película, siempre haces pruebas de cámara. Yo en todas mis películas, yo he tenido la suerte de trabajar con el mismo director de fotografía en las tres, Kiko de la Rica, hizo Torremolinos, hizo Blancanieves y hizo Abracadabra, así que tengo una relación muy íntima y hacemos pruebas de cámara. Pero las pruebas más complicadas fueron las de Blancanieves, porque aparte había que hablar del color, cómo se convertía el color en escalas de grises. Y ahí de alguna manera participaron todos, participó arte, participó vestuario, participó maquillaje y peluquería. Y era muy delirante ver lo que llevaban, muchas veces el color del maquillaje, la ropa que llevaban, los fondos, que parecía que ibas a hacer una película que iba a ser algo totalmente
estrambótico. Yo recuerdo Maribel Verdú, cuando vio las primeras pruebas de maquillaje, le decía a Sylvie Imbert, la maquilladora, que ganó un Goya por esta película: Sylvie, esto es imposible, yo no puedo salir en la pantalla con estos labios de este color. Pero es una cuestión de escala de grises, y al final fueron unas pruebas muy exhaustivas, pero estamos todos muy contentos con el resultado del blanco y negro y del trabajo de equipo de todo el equipo artístico, ¿no? A mí, Pablo, quisiera hacer mención especial a la forma en la que trabajas la narrativa, porque es una narrativa clásica que se agradece muchísimo, sobre todo los que amamos el cine más clásico. Cómo reflejas, pues bueno, la vida con los cuadros de costumbres y el trabajo excepcional que haces con el personaje de Carmencita, que es un verdadero bombón de personaje. Pero sobre todo lo que más me fascina es que lo hagas con una naturalidad y de una forma tan orgánica, que ya, bueno, cuando uno lee el guión se percibe ya desde esas primeras páginas. ¿Cómo fue para ti la escritura y cómo después lo plasmaste en la dirección? Porque funciona en ambos sentidos. Bueno, para mí era importante partir en el caso de Blancanieves, que era una historia conocida por todos, pero darle una vuelta a la historia. De alguna manera era buscar analogías. Yo lo que hice en el caso de Blancanieves fue mantener los iconos o los personajes principales de la historia y buscar siempre algo que pudiera ser como una sustitución. Por ejemplo, si decíamos el castillo de Blancanieves, lo convertimos en Cortijo. El Blancanieves como tal, que partía de una imagen, de una fotografía de Cristina García Rodero, de unos enanos toreros, yo me imaginé a una Blancanieves torera y de repente ahí ya la película se tenía que desarrollar en España. Entonces fue como una especie de proceso largo y complejo de cómo ir sustituyendo elementos de la historia original de la forma más natural posible. Yo siempre digo que un guión tiene que ser como una serie de naipes que caen unos sobre otros o una pieza que mueve a otra y arranca. O sea, tiene que ser como un tren bala que en un momento que arranca no va a parar hasta que llegue a la estación de destino. Sí, y ahora, por ejemplo, o sea, hablando de esto, una de las escenas que muestra mejor todo esto es el encuentro entre Carmencita y su padre, y hay un despliegue bastante grande, y nos gustaría que nos hablaras un poco de esa escena, de qué supuso para ti. Sí, no, es difícil para un director cuando son, digo, de mi perfil, en el sentido de que hago muy pocas películas, que también soy productor, que las escribo, que las quiero de alguna manera todas. Hay muchas secuencias que me gustan más que otras y otras menos, pero sí que es verdad. Recuerdo que en un reportaje que hice para El País me dijeron elegir una y elegí esa, pero la elegí por una razón fundamental, porque pienso que el cine es un trabajo de equipo. No me creo mucho esa frase de una película en mi caso, una película de Pablo Berger, sino es una película de una cantidad ingente, extensísima de personas. Y en esa secuencia concreto se veía el esfuerzo de todos, se veía la fotografía de Kiko de la Rica estupenda, se veía el trabajo del director de arte Alain Bainé con ese cortijo y esas estancias, se veía el trabajo de vestuario Paco Delgado, maravilloso, se veía el trabajo de los actores, que salía Sofía Oria, que era la niña que fue un descubrimiento, se veía Daniel Jiménez Cacho, se veía Maribel Verdú, se podía escuchar la música de Alfonso Villayonga, se veía el montaje de Fernando Franco y todos fueron destacados colaboradores de mi película y a todos y es de todos el éxito de la película. Pero, por ejemplo, si me preguntas hoy otra secuencia favorita, a mí, por ejemplo, una secuencia que es mucho más sencilla, pero que también refleja mucho el proceso cinematográfico, es una secuencia que es la transición de niña a mujer, que parece la canción de Julio Iglesias, pero es la transformación de Carmencita a Carmen, de Sofía Oria a Macarena García, que por razones de producción, que se iba a la luz, que no teníamos tiempo, tuvimos que transformar una secuencia que yo había hecho un storyboard con 20 planos y tuvimos que transformarlo en un plano secuencia. Y resulta que esa fue una improvisación. Por ejemplo, esa es otra secuencia que a mí me encanta
por el hecho de que explica muy bien cuál es el proceso cinematográfico. No es lo que tú planeas, sino es lo que sucede en el set, en el momento y el resultado final. Claro. Aparte, todo esto que nos comentas, Pablo, a mí me encanta porque como alumno tuyo que he sido, se palpa en tu vocación docente. Y quería que nos contases un poquito qué sentiste cuando viniste aquí a Barreira en diciembre, porque puedo hablar en nombre de todos mis compañeros cuando digo que fue, bueno, fueron 2 días totalmente horizontales en los que nos sentimos muy a gusto, donde nos dio la sensación de encontrarnos a un Pablo que, por supuesto, teníamos en un pedestal, pero encontrarnos a un Pablo honesto, a un Pablo real, y lo que es más importante, que detectaba y sofisticaba las partes más positivas de cada uno de nosotros. Bueno, me alegra mucho que disfrutas. Yo disfruté muchísimo. Verdaderamente era el segundo taller que daba en Barreira. Sí que es verdad que llevo en el mundo docente del cine desde mediados de los 90, donde fui uno de los socios fundadores de la New York Film Academy en Nueva York cuando estaba empezando, una escuela de la que aprendí mucho, sobre todo dando clases. También yo estudié un máster y fui a una escuela de cine, o sea que de alguna manera el mundo académico del cine lo vivo y lo disfruto. Y cada vez que me llaman para dar un taller, me lo tomo como algo muy especial. Y mi experiencia con Barreira fue fantástico. Llevarme a Barreira y encontrarme esa antigua fábrica de cepillos, esa aula tipo hangar a la entrada, a alumnos de todas las especialidades de moda, de diseño de interiores, de animación. Me recordaba mucho a la escuela de cine que yo estudié, que era la New York University, al edificio donde yo estudié que se llamaba Tisch. Y era un edificio donde había un montón de modalidades. Había estudiantes de dirección de arte, había estudiantes de escritura. Y ese espíritu me pareció como fantástico. Y luego encontrarme en concreto con un grupo como vosotros, con, con tantas ganas de trabajar, en un workshop que yo le llamo taller en el sentido de que nos remangamos, que nos ponemos a trabajar, que trabajasteis tanto y nos reímos tanto. Encontré muchísima creatividad y curiosamente, vosotros pensáis que aprendéis de mí y la verdad es que yo aprendo mucho de vosotros y no lo digo como una especie de peloteo, pero es real, ¿no? A mí me siento, cuando doy estos talleres, me siento un poco vampiro. Me gusta también vampirizar y de repente chupar, ¿no? Entonces yo sé que chupáis de mí, pero yo también chupo de vosotros. Y espero a ver si se convierte en una cita, ya es el segundo año y si todo va bien, a lo mejor este año hacemos otro en diciembre, otro taller en Barreira. Jolín, qué bien, me entran ganas a mí que también nos dirás clases a los de Filmmaker, la verdad. Y además también trabajas como tutor en Madrid y la pregunta es, ¿qué estás viendo en las aulas en general? Tú que tienes esa noción de tantos alumnos. Es como si tus alumnos no estuvieran aquí, ¿qué dirías? Sí que es verdad que cuando estoy trabajando en mis proyectos, cuando estoy preparándolas, no cuando estoy en rodaje ni en producción, sí que es verdad que me gusta mucho estar activo dando talleres, pero sobre todo de una manera intensiva o en periodos cortos, ¿no? Ahora estoy involucrado con dos proyectos muy interesantes que también yo creo que os pueden interesar a vosotros. Uno se llama Residencias, que es en la Academia de Cine y que es una colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, en la que invitan a cineastas a presentar guiones de largometraje y durante un año hay un proceso de desarrollo. Es una selección muy compleja porque yo creo que se presentaron 1000 guiones y cogieron 15, pero con esos 15 guiones, dentro de los miembros de la academia, empezamos a mentorizar. En este año estamos Fernando León, Fernando Colomo, creo que está Carla Simón también, estoy yo, hay una serie de guionistas directores, también hay productores y estamos mentorizando. Y también estoy en otro proyecto muy interesante que también os lo recomiendo, que es La Incubadora, que es un proyecto también similar de guiones y de producción, que es en colaboración con la ECAM, que funciona de una manera muy parecida. También guiones de largometraje y mentorías.
Y lo que me estoy encontrando es diversidad de proyectos de todo tipo, de género, proyectos más intimistas, proyectos más indies, proyectos más radicales. Y lo que me encuentro sin duda es relevo. Y a mí lo que me encanta como un cineasta que me encuentro, pues no sé, en mitad de mi carrera, todavía tengo muchos proyectos que puedo hacer, pero ya he pasado el Ecuador, encontrarme con gente joven que viene acelerando y con ideas nuevas, me hace que mire atrás y que me ponga a mí también las pilas. Pero ahí viene gente muy interesante, porque a diferencia de antes, que era muy difícil aprender o no existían escuelas de cine. Yo me fui de España porque es que no existía una escuela oficial de cine en España. Había escuelas muy pequeñitas, casi academias de cine. Ahora sí que se encuentran escuelas de cine en Madrid, en Barcelona o en el caso de Barreira, que me parecía una propuesta interesantísima, que una escuela que en el mundo de las artes estaba de un reconocido prestigio, que una ciudad tan vibrante como Valencia, llena de creatividad y de talento, pues monta una escuela como esa. Entonces, ahora sí que se puede estudiar cine. Por esa razón, vamos a decir, hay muchos estudiantes de cine haciendo cosas muy, muy interesantes en estos momentos. En base a eso, todo lo que has dicho, ¿qué factores crees que deben darse para que se produzca ese relevo generacional que estás hablando? Y si la industria tiene cabida para todos, porque nos gustaría pensar que sí. Mira, como bien ha dicho Sergio, soy positivo. Yo siempre veo el vaso medio lleno, ¿no? Ahí se ve. Veo el vaso medio lleno. Entonces, yo creo que es un momento maravilloso para dedicarse al audiovisual, porque sí que es verdad que se consume más audiovisual que nunca, de una manera diferente. Antes se consumía en el cine, luego en la televisión y ahora se consume de tantas maneras. O sea que se necesitan cineastas, se necesitan guionistas. Entonces, hay espacio como tal. Sí que es verdad que el cine como tal, cuando hablamos del cine, es una industria muy pequeña, porque se produce poco cine, pero por otro lado se produce muchísima televisión y, por ejemplo, ahora en estos momentos se produce en streaming para las plataformas muchísimo, pero que la calidad es la misma. O sea, no es que haya directores de televisión o directores de cine o actores de televisión. Antes sí que es verdad que era mucho más clasista. Había los directores y actores de televisión y los directores y actores de cine. Ahora no, ahora todo se mezcla. Entonces, yo creo que oportunidades hay, pero difícil ha sido siempre y siempre va a ser muy, muy, muy difícil. Lo que sí que es verdad, y estoy de acuerdo con las nuevas políticas del ICA, que desde el Estado hay que apoyar a los jóvenes cineastas o hay que apoyar a las cineastas mujeres porque tienen más dificultades para entrar. Entonces, de repente, sí que es verdad que hay que buscar ciertas ayudas para que tengáis más oportunidades, ¿no? Por ejemplo, directores como yo, que estamos más establecidos y que tenemos mucho más acceso a productores, a formas de financiar, que tengáis ayudas. Pero por otro lado, también creo que tenéis que tener en cuenta que nunca ha sido más fácil ahora producir que en estos momentos. Cuando yo empecé a hacer cine, mi primer corto Mama, yo lo produje o lo hice en 35 milímetros, costó 3 millones de pesetas, exigía un equipo profesional y todo un tinglado impresionante. Ahora resulta, incluso luego laboratorios, yo tuve que ir a Madrid a montar, era muy complejo. Resulta que ahora, con una pequeña cámara digital, con tu propio ordenador, lo puedes rodar, lo puedes montar, incluso lo puedes exhibir. Entonces, ahora lo que tenéis es el reto y el espejo que os ponemos delante. Tengo algo que contar, tengo talento, tengo historias. Eso es lo fundamental, porque yo os puedo asegurar que da igual que lo ruedes con un móvil. Si tienes una historia que es apasionante, tienes actores increíbles y el montaje y la música es fascinante, aunque lo ruedes con un móvil, tu película se verá y se convertirá en viral, la verán millones de espectadores, además, en todo el mundo. Claro, si hay una pregunta que nos estamos haciendo todos, yo creo que independientemente de que seamos artistas o no, es hacia dónde caminará la sociedad después de este virus, de cuyo nombre, por supuesto, que no quiero acordarme.
Para mí, Pablo, y creo que estaremos de acuerdo, el cine es, entre otras muchas cosas, un íntimo producto de la sociedad. Y es por eso que yo te quería preguntar hacia dónde crees que caminaremos después de todo esto que está pasando, en primer lugar como sociedad y en segundo como industria. La verdad es que no lo sé, digo que sería muy pretencioso y pedante hacer el Nostradamus y decir qué es lo que va a pasar. Sí que es verdad que me preocupa, porque el cine es una forma de arte popular y el cine es para consumir con otras personas y para disfrutarlo como una experiencia catártica. Y como todos sabéis, lo primero que se cerraron fueron los cines, los teatros. Entonces sí que es verdad que si ya el cine estaba herido porque cada vez van menos personas a las salas y la gente lo ve más en sus casas, pues sí que es un tema preocupante. ¿Qué va a pasar en concreto con la industria del cine como la conocemos? Pues obviamente va a haber un proceso de reajuste. O sea, mi productor tenía, por ejemplo, 3 películas en producción y tuvo que parar las tres películas en el momento de lo que está sucediendo ahora. Pero por otro lado, hay que también que ser positivos y cuando hablamos positivos, pienso positivos sobre todo en la sociedad. Quiero pensar, sin intentar ser Mr. Wonderful aquí, pensar que nos va a hacer pensar, que nos va a hacer reflexionar lo que está sucediendo, que nos va a darnos cuenta de que somos vulnerables, que somos frágiles y que a lo mejor hay que hacer las cosas de otra manera. ¿Cómo? No lo sé, pero sí que es verdad que es importante que sea un punto y aparte. Esto es como los cineastas siempre decimos, pero yo creo que los cineastas o los artistas, pero que yo creo que casi todo lo que nos dedicamos a estas profesiones creativas, utilizamos el sentido común que se puede aplicar en cualquier faceta de nuestra vida. Y la verdad es que muchas veces aprendemos más de los errores que de los éxitos. Entonces, obviamente, ha habido muchos errores cometidos por nuestra sociedad, también hay muchos aciertos y yo creo que cuando acabe esta pesadilla o esta mala película de catástrofes que es el coronavirus, yo creo que habrá un momento de reflexión y mirar qué pasos podemos hacer para que el mundo sea mejor. Y no quiero sonar Mr. Wonderful, ¿eh? Bueno, siempre hay que apelar al optimismo, yo creo. Sumado a eso, ¿qué crees que va a pasar con la ficción? Porque cuando revisamos hechos históricos recientes, y con recientes me refiero, por supuesto, a la historia contemporánea de nuestro país, como por ejemplo la guerra civil o la transición, siempre es verdad que cuesta, ¿no?, ficcionalizar esos sucesos en el presente y bueno, con el paso de los años sí que se hacen grandísimas obras de arte en torno a eso, pero ¿cómo crees que vamos a reaccionar en la industria bueno, al confinamiento y a esta pandemia? Porque es posible que, por un lado, la gente quiera alejarse totalmente de esto y apelar a una ficción mucho más evasiva, a otros mundos, o es posible que queramos conectar mucho más con ella, ¿no? Y de algún modo exorcizar los problemas que estamos viviendo. ¿Qué crees que va a pasar? Yo puedo hablar de mi caso como espectador, porque antes que director soy consumidor de audiovisual y espectador. Yo estoy viendo más cine de entretenimiento, estoy viendo más clásicos, estoy viendo más Chaplin, estoy viendo películas con cierta luz. Ese es mi caso. Y yo creo que como yo, hay otros amigos míos con los que hablo que me dicen que hay ciertas películas o ciertas series que de verdad que no les apetece ver en estos momentos. Hay un elemento bastante tenemos con la sociedad en la que vivimos. Siempre se dice que en momentos duros la comedia o el entretenimiento, o películas que te pueden hacer pensar. Una película, por ejemplo, a mí de las películas que más me ha gustado este año ha sido Parásitos. Entonces, es una película que combina los géneros, que hay un elemento de cuento, de sorpresa, de escapismo, de triple salto mortal, que lo tiene un poco de todo. Yo creo que es un cine, por ejemplo, recomendable para que te pueda hacer pensar, pero también te puede hacer pasar un buen rato, ¿no? Sí, Pablo. Y para un poco terminar con esto, y en relación a lo que has dicho, nos gustaría que nos dijeras algunas recomendaciones culturales en cuanto a cine, música o algo que te esté haciendo más amena el confinamiento. Sí, como películas y como he comentado, es verdad que estoy viendo mucho más cine clásico, he visto Chaplin, he visto Buster Keaton, pero por ejemplo así recomendaciones, por ejemplo en Netflix, que ya es
como que hablamos que como algo muy normal. Miyazaki, Estudio Ghibli, tiene todas sus películas, entonces estoy viendo mucho Estudio Ghibli y Miyazaki, que me encanta. También recientemente vi la primera película, bueno, que la había visto ya, pero que no la había vuelto a ver hace 30 años, la primera película de Spike Lee, She's Gotta Have It, peliculón. Entonces, Woody Allen y sus hermanas, no sé, estoy como en un estado como, estoy viendo más cosas antiguas, pero si quiero recomendar cosas, vamos a hacer un poco de patria y hablaremos de cine español un poquito. Recomendemos un poco de cine español. Por ejemplo, de este año ha habido un montón de películas muy interesantes de jóvenes cineastas y curiosamente casi todas mujeres. Estoy pensando en películas de este año que me han gustado mucho de los Goya. La Inocencia me gustó mucho. La hija de un ladrón me gustó mucho. Staff Only. La de Viajar en tren. ¿Cómo se llama la película de Viajar en tren? Que se me ha olvidado. Las ventajas de viajar en tren. Las ventajas de viajar en tren me parece una película delirante, me gustó muchísimo. O películas también recientes como El viaje al cuarto de una madre. No, hay mucho cine español. De verdad que... Y estoy hablando de cineastas que han hecho una primera película, casi todos. O sea, que digo que... Y eso es simplemente un ejemplo de que hay... Y no he hablado de directores ya como con 3, 4 o 5 películas, que hay óperas primas muy, muy interesantes dentro del cine español. O sea, que también no solamente hay que ver cine internacional, yo creo que hay un cine local muy, muy interesante. Y de libros, en mi caso, en este momento estoy leyendo Absolución de Luis Landé, un autor que me encanta, que siempre me gusta todo y me siento muy cómodo con su forma de escribir y sus historias. Y música, pues el Spotify conectado. Pero bueno, ahora estoy sufriendo un poco, como estoy de vuelta en casa y mi hija está todo el día con el Spotify y tenemos solamente una cuenta. Escucho lo que ella escucha o no escucho porque ella lo está escuchando, pero Spotify siempre es la solución para todos nuestros problemas. Pues Pablo, la verdad es que nos ha alegrado muchísimo poder charlar contigo. Ha sido enriquecedor, como siempre, inspirador y esperamos pues aprovechar este halo, ¿no?, de vocación cinematográfica para empaparnos de cine y empaparnos de cultura en los próximos días. Y desde Barreira y por parte de los dos másters, tanto el de Filmmaker como el de Guión, aprovechamos para mandaros a ti y a toda tu familia un beso y un abrazo enorme. Deciros que os cuidéis porque os queremos volver a ver por la escuela. Pues nada, Sergio, Borja, ha sido un placer. He disfrutado mucho esta charla y por supuesto que volveré por Barreira, por Valencia y como tú bien has dicho, que tengo esa actitud un poco de entrenador positivo. Sois jóvenes, tenéis que soñar, tenéis que volar alto y no dejéis que nadie os diga que no podéis. Y otra vez estoy usando Mr. Wonderful, pero es verdad, o sea, es el momento que tenéis que ser ambiciosos y luchar. O sea, digo, yo pasé 8 años para hacer Blancanieves, pues nada, pues si vosotros os va a costar un poquito entrar en la industria, pero entraréis y dentro de unos años, en vez de vosotros hacer entrevistas, os la harán a vosotros. Todo llega en la vida. Ojalá, ojalá. Lo que te decíamos, en definitiva, Pablo, que estamos muy, muy agradecidos de haber podido compartir esto contigo y siempre, pues bueno, nos sentimos terriblemente enamorados de esta forma de compartir el cine que tenemos todos y que te cuides muchísimo y te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde Valencia. Sí, un fuerte abrazo. Pues nada, lo mismo para vosotros, un placer. Vale, gracias. Un besito, Pablo. Chao, chao. Un besito. Hasta luego. Hasta luego.